Salimos del municipio de Líbano al desaparecido Armero en el Tolima en el primer tramo de la ruta. El municipio de Líbano se localiza al norte del departamento del Tolima. Su cabecera está situada sobre 45 grados 55 minutos de latitud norte y los 75 grados 4 minutos de longitud este del meridiano de Greenwich. Limita al norte con los municipios de Villahermosa y Armero, al occidente con el municipio de Murillo, al oriente con los municipios de Lérida y Santa Isabel, al sur con el municipio de Santa Isabel. Su extensión total 294 kilómetros cuadrados, extensión de área urbana 3.28 kilómetros cuadrados, extensión de área rural 296.16 kilómetros cuadrados. Tiene 1565 metros sobre el nivel del mar y una temperatura promedio de 20 grados centígrados. Al Líbano llegaron camiones escalera de marca Dodge del año 1952 y Reo, que era un vehículo destinado al transporte simultáneo de personas y de carga o mercancías, con carrocería de madera y silletería compuesta de bancas transversales. Este tipo de transporte mixto tenía sus nombres particulares, por ejemplo, el Almirante, de propiedad del señor Marcos Castellanos, la Niña, de don Francisco González, la Comparsita era una chiva de Ramón Parra, persona que tenía el único almacén de repuestos del municipio, la Republicana, el Tabaco de Aníbal Sánchez, la Avioneta de propiedad de Miguel Castellanos, Tres Pelos y la Caparrucia de Omar Castellanos. Ya luego en los años 50 llegaron a Colombia los Jeep Willys modelo CJ5 a los que se les llamó oreja de perro y el J6 que aún se conservan en su mayoría y son llamados Jeepaos. En el campo militar el Willys prestó invaluables servicios al país, tanto el ejército como la fuerza aérea los tuvieron en sus filas. Posteriormente las marcas Toyota en 1959 y Nissan llegaron a hacerles compañía. Por los años 40, las vías de Líbano a Bogotá, Ibagué, Honda y Murillo no estaban pavimentadas, eran destapadas y en tiempo de invierno se convertían en un lodazal llenas de charcos y los derrumbes de tierra eran continuos. Los conductores tenían que transitar con extremo cuidado para no quedarse enterrados en el lodo o dañar el automotor. Era difícil, no había maquinaria para abrir paso y diariamente se presentaban filas de vehículos en la vía mientras llegaban. En los años 60, en la carretera Líbano-Armero, existían tramos muy angostos que por la acción de las lluvias se convertían en terrenos lisos y fangosos donde solo podían transitar un vehículo. Algunas partes de la carretera estaban prácticamente destruidas y había constantes deslizamientos de tierra, principalmente en el sitio denominado Portugal. Por lo general, los viajes se efectuaban con desconfianza, pues no se sabían cuánto tardarían, si debían hacerse trasbordo de vehículo cargando las maletas o en casos extremos pasar la noche a bordo del bus o del carro.
Esto era una odisea porque en algunas ocasiones los pasajeros tenían que ayudar a empujar y alar los carros por los lodazales con cables o sogas. Obviamente se llegaba a los lugares de destino embarrados hasta las rodillas. La carretera del Líbano Armero padeció de un abandono histórico. Durante muchos años, a pesar de su alto flujo vehicular, permaneció sin pavimentar. Esta vía se construyó en 2 tramos, los cuales fueron inaugurados así: en 1934 de Armero al corregimiento de Convenio y el segundo tramo de Convenio al Líbano el 18 de julio de 1936 a las 7:30 de la noche. El primer accidente de esta carretera fue en el sitio donde hoy se encuentra el puente de la Quebrada La Rampla. Allí falleció el conductor señor Eli Legro. El primer vehículo que prestó servicio de transporte público dentro del casco urbano por los años de 1960 fue un microbús marca Volkswagen, conducido por el señor Alberto y propiedad del señor Miguel Giraldo. El recorrido iniciaba en el Batallón Patriotas, pasaba por el centro hasta culminar en la granja agrícola. Era un trayecto circular. La pavimentación de la carretera Líbano Armero fue una valiosa obra del doctor Alfonso Jaramillo Salazar, quien, siendo senador de la República, la gestionó ante el Ministerio de Obras Públicas. Los trabajos concluyeron en el año 1978 y estuvieron a cargo de la empresa Arinco. A principios del año 2000 se abrió el tramo de la carretera entre Guayabal y Sícama, Huitama, Piainí, San Juan de Río Seco y Cambao, municipios pertenecientes a la provincia del Magdalena, centro del departamento de Cundinamarca. La vía tiene una calzada de 2 carriles y sirve de comunicación entre Cundinamarca y Tolima, pasando por el río Magdalena y siguiendo la línea recta hasta la desaparecida población de Armero. Otra empresa que se vinculó al Líbano fue precisamente la empresa de transporte de pasajeros Velotaz, creada por el señor Pedro Pablo Contreras Jiménez el 13 de abril de 1953 en la ciudad de Ibagué. Promediando la década de los 70, Velotaz empezó a prestar sus servicios con automóviles, buses y busetas. En esos años se vincularon varios transportadores del Líbano con automóviles marca Plymouth 1961. Después adquirieron busetas marca Savia en diésel. Sus conductores acompañados de azafatas de propiedad del señor Pedro Contreras Jiménez. Las personas que se vincularon a este proyecto fueron Jorge Hurtado, Justo Contreras, Hernando Higuera y otros. Posteriormente apareció en el escenario la empresa de transportes Cotra Líbano, registrada por el señor Jorge Luis Gallo el 22 de enero de 1980. Saliendo de Líbano Tolima, pasamos por el sector de Campo Alegre y llegamos hasta el kilómetro 6.3 por el sector de Tarapica.